Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al curso online de FMF. Nos toca ser un poco caseros en esta vez, así que sepan disculpar las desprolijidades, sobre todo para los que están en Instagram. Lo vamos a transmitir por Instagram Live y estamos haciendo una sala de Zoom abierta, que es hasta 100 participantes, así que seguramente sobra espacio. Seguramente nos toquen tiempos mejores y tiempos más ordenados, entre comillas, para poder hacer esto de manera más profesional y más dedicada, ¿sí? Pero bueno, ya que estamos todos en nuestras casas, que es lo que hay que hacer en estos tiempos, la idea es aprovechar el tiempo en estos días y capacitarnos, ¿sí? Y esta es la manera que lo podemos hacer. Así que vamos a arrancar con esta serie de cursos en el cual decidimos arrancar con un, llamémoslo, nivel 1, donde vamos a ver ciertos conceptos básicos. Por ahí hay algunas cosas que trabajamos todos los días y que nunca nos paramos a ver, y la idea es entender esas cosas para poder seleccionar mejor los productos, para dimensionar mejor las instalaciones y demás. Y con seguridad haremos una charla la semana que viene ya nivel 3, seguramente sea sobre este productito que está acá, que es el descargador, porque cuando hacemos una charla de descargadores atmosféricos, generalmente le damos el espacio a eso, porque es un tema muy, muy interesante para desarrollar, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar, no les quiero robar mucho más que media hora por ahí, y al final seguramente hacemos algún espacio de consultas tanto en Instagram como aquí en Zoom, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a ver hoy? Bueno, disyuntores, diferenciales. ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan y tipos? Tanto los disyuntores como los termomagnéticos como los descargadores, vamos a ver para qué sirven, cómo funcionan y los tipos de características que hay en cada uno. Después vamos a hacer una selección de productos, o sea, en el momento de hacer la instalación, cómo hacer la selección, una coordinación de todos estos productos, porque no es lo mismo si uno coloca un producto antes que el otro y qué coloco primero, el descargador que el diferencial, la térmica antes que el diferencial, cómo lo armo eso. Y después vamos a simular una instalación y vamos a dimensionarla, seleccionando cada uno de estos productos, ¿sí? Bueno, ¿qué es un diferencial? Y ahí colocamos, esto está grabado, después lo vamos a subir, así que no se preocupen si no llegan a tomar nota y demás, porque vamos a subirlo. ¿Qué es un disyuntor? Es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas con el fin de proteger a las personas. Y este es el término que yo quiero que más les quede claro. Proteger a las personas. El diferencial protege a las personas de accidentes provocados por el contacto con partes activas de la instalación. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo funciona este bichito? Bueno, nosotros tenemos aquí un circuito eléctrico simple, donde tenemos la fase y el neutro, y vamos a energizar este sistema. ¿Sí? Ahí va a circular una corriente de entrada y una corriente de salida. Sabemos, para los que no saben, ahora lo aprendemos, que en un circuito eléctrico las corrientes de entrada y salida son las mismas. Lo que va haciendo una caída es la tensión. Siempre hay alguna pequeña fuga y demás, pero bueno, el concepto es ese, la corriente de entrada tiene que ser igual a la corriente de salida, y es en ese concepto que el diferencial se para, en monitorear que la diferencia entre lo que entra y lo que sale sea cero, o sea, la resta entre lo que entra y sale es cero, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Qué pasa si tengo una descarga a tierra? O sea, tengo una persona que toca alguna parte activa, puede ser que algo tan simple como que adentro de un cable de la heladera se descuelgue y toque contra el chasis, y nosotros vamos descalzos y agarramos la heladera. Bueno, ahí vamos a sufrir una descarga, y vamos a tener una corriente que va a pasar por nuestro cuerpo y se va a ir hacia la tierra. Entonces, va a haber una corriente de entrada de 10, una corriente de salida de 5 por mi cuerpo y una corriente de salida del circuito de 5. Y ahí van a ver que la diferencia entre la entrada y salida es 5, por lo cual el diferencial de forma magnética entiende esto y en ese momento abre el circuito, apaga la luz, obviamente apaga todo el circuito y nos salva a nosotros
de esa descarga. ¿La vamos a sentir? Sí, obviamente, la vamos a sentir. Pero va a ser durante un corto periodo de tiempo y eso va a hacer que la descarga, por más que sintamos un cosquilleo y demás, no pase de eso, ¿sí? Ese es el disyuntor. Bien. Algunas cosas que vemos cuando vemos el producto de frente, bueno, vamos a ver la corriente nominal, que es el valor de corriente máximo que puede manejar el diferencial, 25, 40 y 63. Después vamos a ver cuál es el que yo tengo que elegir. ¿Por qué voy a elegir uno de 25, uno de 40, uno de 63? Pero cuando lo vemos al frente sabemos que este es el valor que puede manejar el diferencial. Después vamos a ver el delta N, que es el diferencial de corriente por el cual, por sobre este valor, el diferencial seccionará el circuito. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron cuando hicimos ahí esa diferencia entre la corriente de entrada y la corriente de salida? Bueno, en este caso, si supongámonos que elegimos 0,03 amperes, si la diferencia entre la corriente de entrada y la corriente de salida supera esos 0,03 amperes, el equipo salta. ¿Sí? Y yo ahí lo que puedo hacer es seleccionar si va a ser de 0,01, de 0,03 amperes o de 0,3. Acá puse qué es donde se utiliza generalmente uno, por ejemplo, de 0,01 amperes. Se usa mucho en hidromasajes y jacuzzis, donde yo estoy sumergido en el agua y la sensibilidad tiene que ser aún mayor. El de 0,03 amperes es el que está generalmente que vemos en las casas, y después está el de 0,3 amperes que ya es más industrial. Como referencia les puse este cuadrito donde nos indica para cada tipo de descarga que puede pasar en nuestro cuerpo, cuál es el efecto que tenemos. Supongamos que nosotros tenemos una descarga de 1 a 10 miliamperes, que está menos que esto, ¿sí? Ahí vamos a tener una sensación de picazón en las manos, ¿bien? Ya con 10 miliamperes ya tenemos una contracción muscular, o sea, la persona queda pegada al conductor, ¿sí? De 20 a 30, la contracción muscular puede producir parálisis respiratoria. Ya se va poniendo peor la cosa. De 70 a 100 miliamperes, vamos a tener una fibrilación cardíaca, o sea, el corazón comienza a vibrar y no late a un ritmo constante, que ya esto es una situación muy peligrosa. Y ya con 500 miliamperes es menos, o sea, es medio amper, paro cardíaco inmediato resultando en muerte. Por eso lo importante es proteger las instalaciones, es darle una seguridad a la instalación y el concepto de que el diferencial protege a las personas. Bueno, seguimos. Tensión nominal. Es un valor de tensión nominal del trabajo del diferencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué tensión el diferencial está preparado de trabajar? 230 volts. ¿Qué pasa si yo tengo un diferencial que dice que trabaja con una tensión nominal de 230 volts, pero yo lo estoy instalando en una tensión para 110? No pasa nada, va a seguir, va a funcionar igual. El tema es que todos estos valores que estamos viendo van a cambiar, porque no es lo mismo que por el diferencial pasen 230 volts o 110 volts, no es lo mismo. No es lo mismo que el diferencial tenga que abrir un circuito por el cual pasan 110 volts, 230 volts o 400 volts. Cambia, ¿sí? ¿Se puede usar? Sí, pero voy a tener que hacer los cálculos para saber si ese diferencial que yo estoy usando en una tensión nominal que dice que no es, me sirve igual. Y después el valor INC, perdón, es el valor de corriente de cortocircuito que el diferencial admite, sin que éste deba de prestar las condiciones eléctricas informadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el diferencial tiene un cortocircuito, va a seguir funcionando, salvo que ese cortocircuito supere los 6.000 amperes. Algo muy interesante que vemos en el diferencial es que es esta curvita que está acá, que es como una sinoidal, que se ve ahí, ¿sí? Que ese me va a mostrar el tipo de diferencial que estoy usando. ¿Y qué tipo puede ser? Puede ser AC, puede ser A o puede ser B. El AC es el que se utiliza generalmente en nuestras casas, el que vamos a ver si ahora abrimos el tablero, que es esta sinoidal, la vamos a ver ahí, y es el más común. Ahora, puede ser que tengamos algunas cargas, por ejemplo, los lugares donde tenemos muchos servidores, o los lugares donde tenemos muchos de esos tubos fluorescentes, que nos hacen algún ruido en la instalación, esas cargas pueden ser que el diferencial tipo AC la sienta y me termine abriendo el circuito. Si yo tengo ese tipo de carga, el ejemplo más claro es una sala de servidores, yo ahí me conviene utilizar un diferencial tipo A, que es
inmunizado o superinmunizado, como se le conoce, porque me va a filtrar todos esos tipos de ruidos que me genera la instalación, y ahí va a funcionar mucho mejor. Y después podemos tener un diferencial tipo B, perdón, sé que hacer estos tipos de ruidos en estas épocas la gente mira mal, por suerte estamos todos vía redes. El tipo B detecta también corrientes de continua, que puede ser que estemos trabajando en un circuito de corriente continua y necesitemos protegerlo. Bueno, seguimos avanzando. Después al final hacemos una serie de consultas, sí hay, ¿sí? Ahí habilito los micrófonos de todos y me consultan. Por Instagram veo si alguien me consulta también, escrito y demás, y bueno, lo podemos ir chequeando. El botón de test, es muy importante este botón, darle una vez por mes. Si alguien de esta charla está viéndolo y por ahí no está en el palo del eléctrico y está aburrido y se puso a ver la charla, bueno, seguramente en tu casa tengas un diferencial y tengas este botoncito test. No sé si lo harás una vez por mes, pero hacelo cada tanto. Es para probar que el diferencial esté funcionando bien. Si uno aprieta este botón de test y no funciona, importante, hay que hacerlo con el sistema energizado. No esperemos que la palanca se mueva apretando el botón de test si no está energizado, si no tiene alimentación al diferencial, ¿sí? Lo apretamos y el diferencial tiene que bajar la palanquita y deshabilitarme todo el circuito. Listo, funciona bien, levanto la palanquita y lo pruebo en un tiempo más, ¿sí? Tratemos de hacer esto con ciertas cosas sensibles desenchufadas. Después vemos el descargador para qué sirve. Otra de las cosas es importante, la indicación de estado, la banderita. Algunos diferenciales lo tienen, otros no, el nuestro sí. Indica con color rojo que el sistema está energizado, o sea que no operes. Y con color verde el sistema está seccionado, por lo cual podés operar el circuito que sabes que no va a tener carga. Por último, en lo que es diferenciales, el logo de la certificación, el nuestro está aquí de costado. Esto significa que hay un organismo que certificó que el producto cumple la norma IEC, que dice el producto que la cumple, que la van a tener acá. En el caso de las diferenciales es la 61008.1. Este organismo certificó que este producto cumple con esas normas, porque yo puedo escribir esto acá y después paga Dios, como se dice. Bueno, no, en este caso hay un organismo controlado por el Estado que controló que este producto lo cumple. Bien. Perdón, código del producto al frente, acá está tapadito. Termomagnéticos, terminamos con los diferenciales, vamos con los termomagnéticos. ¿Qué es un termomagnético? Bueno, esto ya no tiene nada que ver con proteger las personas, sino que va más orientado a la instalación. Es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, supongamos que tenemos el mismo circuito que antes, ahora en vez de tener un diferencial, tenemos una termomagnética. Accionamos el circuito, la lámpara se enciende, tenemos un recorrido de la corriente eléctrica, entrando, saliendo, está funcionando todo perfecto, pero a mí me pasó una vez, estaba probando unos cables y demás, y sin querer quise probar dos cables diferentes, metí en el toma los dos mismos cables, punta y punta. ¿Qué hice ahí? Un cortocircuito, como vemos ahí, un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Cuando la corriente tiende hacia infinito. Cuando yo coloco un cable sin carga, tiende hacia el infinito la corriente de manera instantánea, en muy pocos milisegundos, y entonces eso es lo que ve la termomagnética y instantáneamente abre el circuito para evitar que ese cable se prenda fuego, para evitar que la instalación eléctrica se prenda fuego y demás. Por lo cual, ¿cuál es el concepto de la termomagnética? Protege los cables, protege que los cables no se prendan fuego y protege la instalación eléctrica. A diferencia del diferencial que lo vimos antes, que protege a las personas, la termomagnética protege los cables. Aclarado eso, vemos algunas informaciones que está al frente. La corriente nominal, en este caso vemos XX. Puede ser 6, 10, 16, 20, 25. Esta va a ser la corriente nominal que la termomagnética pueda manejar. Hay ciertos preconceptos, muchos normalizados. Por ejemplo, para la iluminación se colocan térmicas de 10 amperes. ¿Por qué? Porque el consumo no supera los 10 amperes. Bueno, la térmica lo que va a hacer es estar por encima de lo que el consumo va a tener de ese cable, ¿sí? Y después el tipo de curva, que ahí tenemos que es curva C. Es el tipo de curva que indica, que la termomagnética maneja. Puede ser C, B y D. ¿Por qué voy a seleccionar una
termomagnética curva D? Y bueno, puede ser porque yo voy a manejar una carga que cuando la arranque tenga un pico de corriente especial. Hay algunas cargas, como los motores y demás, que tienen picos de corriente muy altos. Bueno, en el caso de los transformadores o de las máquinas de rayos X, cuando yo las enciendo, de repente consumen mucha energía y después baja. Si yo pongo una térmica curva C para prender una máquina de rayos X, cuando yo la prenda, ¡pum!, va a saltar la térmica, porque está preparada para saltar en valores de 5 a 10 veces la nominal. En cambio, una curva D va a saltar recién cuando tenga valores de entre 10 y 20 veces la corriente nominal. ¿Cuál es el concepto que hay que tener? Bueno, la térmica, voy a seleccionar la termomagnética en función del tipo de carga que voy a usar. ¿Bien? Seguimos. Tensión nominal, lo mismo que para los diferenciales. El valor de tensión nominal de trabajo de la termomagnética. En este caso, informa 400 volt. Puede ser que la trabajemos la de 400 volt con 125, obvio. Podemos trabajar la de 400 volt en 230, obvio. Esto lo que me indica es que esta térmica, trabajando en 400 volt, va a soportar 4000 amperes de poder de corte. Seguimos. INC es el valor de corriente de cortocircuito que la termomagnética admite. En este caso, maneja 4 kA. Puede ser que haya térmicas de 3 kA. Puede ser que haya térmicas de 6 kA. En algunos lugares, a nivel domiciliario, hay un preconcepto de que hay que instalar térmicas de 6 kA. Argentina, Paraguay, no es el caso. En Argentina ahora se está empezando a usar de 4,5, hay algunas regulaciones que no son regulaciones, tendencias y demás, que empiezan a pedir de NOR, ahora empieza a pedir de 4,5, en Paraguay se usa mucho de 3, en Uruguay se usa casi todo de 6, acá a nivel domiciliario el eléctrico conoce que con una termomagnética de 3 kA es más que suficiente, en Europa se utiliza de 3 kA, pero bueno, en el caso de necesitarse, existen térmicas de 3, otras de 4, otras de 4,5, otras de 6, hasta 10 kA. La indicación de estado, como dijimos antes, color verde, podemos trabajar en el circuito, va a estar abierto, color rojo, el circuito está energizado, no lo operemos. El logo de certificación, que certifica que la termomagnética cumple con la IEC correspondiente. El código del producto viene al frente. Un detalle de color, los remaches. Cuando vemos una termomagnética, lo primero que tenemos que hacer para ver la calidad de lo que estamos viendo es los remaches. ¿Ven que las nuestras tienen estos remaches que están acá, que tiene 6 remaches? Bueno, la mayoría de las termomagnéticas de mala calidad tienen remaches vacíos, tiene 4 remaches vacíos. Y las de buena calidad tienen remaches llenos. Cuanto más grande sea este remache, cuanto más ancho sea, mejor va a ser la calidad de la termomagnética. Eso lo pueden ver ustedes en cualquier mostrador de distribuidor que van a comprar. Lo primero que tienen que hacer es mirarla de costado. Si tiene remaches llenos, van a decir, ya tienen una buena orientación de que la térmica es buena. ¿Por qué? Porque cuanto tiene más remaches, mantiene la estabilidad física del producto, impide que sea un poco más ancha, impide que cuando hacemos un cálculo de termomagnéticas en un tablero eléctrico que cumpla con los 18 milímetros por polo. Entonces, fíjense ese detalle que también les va a servir para ver un poquito la calidad de la termomagnética. Bien, pasamos a descargadores. Los descargadores ya es un dispositivo que protege la instalación, no a los cables, sino a los productos finales, a la televisión, a la heladera, protege a la PlayStation, en ámbitos industriales va a protegernos a los PLC, a los variadores de velocidad, todo eso que tiene una electrónica muy sensible, el descargador lo va a proteger. La definición es la siguiente: es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas, capaz de derivar gran parte de un impulso de energía eléctrica, evitando así que ésta llegue al circuito a proteger. Y me quiero quedar en la parte donde dice capaz de derivar gran parte. O sea, no es que toda la energía es derivada a tierra, gran parte de esa energía. Bien. Evitando que ésta llegue al circuito a proteger. Perfecto. Bueno, o sea, ¿cómo funciona esto? Tenemos el mismo circuito de siempre. ¿Bien?
nosotros vamos a tener el descargador, después vamos a ver cómo es la instalación, pero ahí ya se puede ver que está en paralelo con el circuito a proteger, no está en serie, sino que está en paralelo. Y ahí tenemos el circuito alimentado circulando la corriente. Cuando se produce una descarga, la impedancia de este productito de acá va a 0, por lo cual el valor resistivo de este producto es casi 0, y la corriente, en vez de ir para allá, elige este camino y se va hacia tierra. Usé unos términos recién un poco complejos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tengo un nivel altísimo de tensión, porque hay una descarga atmosférica o porque la distribuidora de energía nos dio un impulso de electricidad muy fuerte, este descargador lo que dice, corriente eléctrica, vení por acá, que mi camino es mucho más fácil. Entonces la corriente, en vez de ir hacia los circuitos, elige el camino del descargador. Pero siempre hay un poco de energía que pasa al circuito. Y ahora vamos a ver cómo saber cuál es esa cantidad de energía. Pero el concepto es ese. El descargador funciona cuando tengo un impulso muy grande de energía. No nos confundamos cuando sube la tensión de a poquito y dice, uy, subió la tensión. No, eso no. Sino cuando tenemos un impulso muy grande. La curva es totalmente diferente. ¿Qué es lo que vemos en el equipo? Bueno, vamos a ver el valor UC. ¿Qué nos dice el valor UC? Es el valor de tensión por el cual el SPD va a empezar a descargar a tierra. O sea, recién cuando la tensión que nos llega a nuestra casa supera los 275 volts, recién ahí el descargador va a empezar a descargar a tierra. Si está en 250, no va a empezar a descargar. Va a descargar recién cuando supere los 275 volts. Esto es un dato importante, porque si compramos un descargador con tensión UC, que dice 230 o 200, porque está preparado para trabajar con una tensión nominal de 110, y nosotros lo colocamos en un circuito de tensión nominal 230, lo instalo y apenas lo instale, el descargador va a decir a tierra y va a estar permanentemente cerrado, ¿sí? Entonces, según la tensión nominal del circuito a proteger, voy a determinar el descargador con la tensión UC que corresponda. Corriente nominal es la corriente que puede circular por el descargador en valores nominales. Me refiero a, cuanto más alto sea este valor de corriente, más poder va a tener el descargador, ¿sí? En este caso, el descargador puede descargar 15 kA sin problema. Y después hay un valor de corriente máxima que dice que al menos una vez puede hacer el descargador. O sea, al menos una vez va a poder descargar 30 kA. Normalmente 15.000, perfecto, pero al menos una vez puede descargar 30.000. Después vemos el valor UP. ¿Qué es este valor UP? Que están todos los descargadores. Es el valor de tensión máximo que el descargador dejará pasar a la línea. Y ahí está lo que yo decía antes. El descargador siempre deja pasar a la línea algo. Imagínense que este descargador me está diciendo que si yo tengo una descarga eléctrica fuerte, él me va a dejar pasar a la línea 1200 volts. 1200 volts, ¿sí? Hay por norma, después yo les decía que vamos a hacer una charla de SPD seguramente la semana que viene, creo. Los invito a todos los que estén acá, ya vamos a estar haciendo seguramente después el link y demás para eso, pero la norma lo que dice es que ciertos equipos que tenemos en nuestras casas, como la heladera, por ejemplo, de por sí ya pueden resistir por protecciones internas un valor de descarga de 1500 volts. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le tiro 1500 volts a la heladera o 1400, no es que va a seguir funcionando como si nada, sino se me va a quemar una protección interna en la heladera, algún varistor, algo, pero es tan simple como llamar al eléctrico que cambie el varistor y listo, no se me va a quemar todo. Bueno, entonces, si la heladera me soporta 1500 volts y yo ante un rayo le dejo pasar 1200, ¿qué voy a tener? Voy a tener que llamar y voy a cambiar un varistor en la heladera, voy a cambiar algún varistor en la tele y demás, pero las cosas van a seguir funcionando. Ahora, si yo compro un descargador que me informa una tensión UP de 1.8, porque todos sabemos que porquerías hay por todos lados, y ese descargador que es tan barato y es tan bueno me informa una tensión UP de 1.8, me está diciendo que me va a dejar pasar a la línea 1800 volts. ¿Y qué va a pasar? Yo coloco el descargador, pongo muy bien la tierra, hago todo bien, tengo la descarga y se me quema todo igual.
¿Por qué? Porque dejé pasar 1800 volts, porque el mismo descargador me dice que me va a dejar pasar 1800 volts. Entonces, el valor UP es un indicador de la calidad del descargador. Cuanto menor sea ese valor UP, mejor va a ser la calidad del descargador. Cuanto más alto, peor va a ser la calidad del descargador. ¿Sí? Seguimos. Me apasiona el tema de descargadores, la semana que viene lo veremos mejor, podría hablar de esto, todo lo que voy a hablar la semana que viene y más, pero vamos a ver por lo que estamos ahora. Tipo 2, el T2, podemos ver acá T1, T1 más 2, T2 o T3. Me indica el tipo de descargador utilizado. ¿Sí? Esto ahora lo vamos a ver cuando hagamos el dimensionamiento, que vamos a ver que según la zona de la casa, según la zona de la instalación eléctrica que lo coloquemos, vamos a poner el 1, el 2 o el 3. Y en algunos casos, los de buena calidad lo tienen, los de mala calidad no, la señalización remota, que va enchufado acá arriba, que me permite conocer de manera remota que un varistor de los que están acá adentro se quemó. Lo tengo instalado, no pensemos en nuestras casas, porque eso sería muy simple, pensémoslo en un ambiente industrial, pensémoslo en el medio del campo, en una señal de televisión digital abierta. Se cae un rayo en el campo y se quema el varistor. Bueno, yo no tengo que mandar una persona a chequear si hay un descargador quemado toda la semana. Yo coloco acá un cablecito y de manera remota me manda una señal de que se quemó un varistor. ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos la selección de producto, gente? Esto es así. Vamos a tener el termomagnético que me va a proteger los cables, el diferencial que me protege las personas y el descargador que protege la instalación electrónica. ¿Cómo selecciono la térmica? Bueno, esto lo tomé, por ejemplo, esta tabla la tomé de la ANDE, que yo dije que iba a armar algunas cositas en función del público paraguayo, porque hubo bastante gente de Paraguay que me quiso hacer consultas y demás. Esto está en el reglamento de baja tensión de la ANDE, y acá yo lo que me dice es, según la sección del cable que tenemos acá, que tenemos, por ejemplo, un cable de 2 milímetros cuadrados, cuál es la corriente que va a manejar. Entonces, supongamos que yo tengo un circuito que me necesita manejar una corriente de 15 amperes. Bueno, perfecto, sé que voy a utilizar un cable de 2 milímetros, y si el circuito maneja 15 amperes, yo tengo que seleccionar la térmica inmediatamente superior a la que el circuito va a necesitar. Por lo cual, en este caso, selecciono una térmica de 16 amperes. En el código FMF sería 01T18021600. ¿Sí? 01 porque es la familia de interruptores, T18 porque es la familia de 4 kA, T de termomagnética, 18, un dato curioso, nada más, el año de fundación de FMF. 02 es la cantidad de polos que voy a usar, puede ser 01, 02, 03, 04. 16 es la corriente nominal, que como vimos antes va de 6 hasta 63 amperes, y en el caso de las térmicas siempre es 000. ¿Bien? O sea, la térmica la selecciono en función del circuito que voy a proteger. Si yo dimensioné el circuito que va a consumir 10 amperes, voy a usar una térmica de 10 amperes. Si yo seleccioné un circuito que me consume 18 amperes, voy a seleccionar una térmica que maneje 20 amperes. ¿Sí? Siempre la inmediatamente superior. Bien, el diferencial, ¿cómo lo selecciono? En Paraguay hace muy poquito, creo que hace menos de un año que se puso como norma la instalación de diferenciales. En Argentina, la verdad que desconozco desde cuánto, pero desde que tengo conciencia es obligatorio. ¿Y cómo lo voy a seleccionar? Bueno, el diferencial lo que va a hacer es seleccionar uno que esté por encima de la térmica mayor que coloco en mi tablero. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo dejo en mi tablero una térmica de 32 amperes, como la térmica más grande, porque el circuito que estoy protegiendo así lo solicita, yo tengo que colocar el diferencial inmediatamente superior. Como tengo 25, 40 o 63, el inmediatamente superior de 32 amperes es el de 40. Entonces coloco un diferencial de 40 amperes. ¿Sí? O sea, el diferencial tiene que ser el inmediatamente superior a la térmica de mayor tamaño de mi tablero. Seguimos. El descargador. Bueno, acá tenemos algunas fotos de cosas quemadas. Me gusta poner estas cosas a mí. Lo destruido. El descargador, ¿en función de qué lo voy a elegir? En función de la zona donde lo instale. La norma indica
4 tipos de zona. Una zona 0, 1, 2 y 3. La zona 0 va a ser fuera de mi casa, donde no voy a tener ningún tipo de protección. Ahí se coloca, por ejemplo, el contador de energía. Ahora ya la zona 1 están los equipos que están posterior al cuadro principal, al tablero general, ¿sí? Que están ahí, que se colocan las termomagnéticas, se colocan los diferenciales, se colocan los caja moldeada, todo lo que es de fuerza. Y después ya paso a los tableros secundarios, donde después de este tablerito yo ya voy a tener los electrodomésticos, la heladera que les decía antes, voy a tener el microondas, el horno eléctrico, todo lo que no tenga electrónica. Y después ya hay una zona 3, que es esta de acá, donde yo voy a tener lo sensible, voy a tener lo electrónico, voy a tener la PlayStation, voy a tener el Smart TV, voy a tener todas esas cosas electrónicas que tenemos en casa que se pueden quemar y que son muy sensibles. Bueno, en el tablero general tengo que colocar un tablero tipo 1, un descargador tipo 1. En el tablero secundario, en este que está allá en nuestra casa, voy a colocar el descargador tipo 2. Y en los enchufes de las cosas donde yo voy a tener estos equipos sensibles, tengo que colocar un descargador tipo 3. ¿Coloco directamente un descargador tipo 3 y nada más arriba, total me va a servir? No, por favor, no. Necesito sí o sí tener un descargador tipo 1 para después tener un descargador tipo 2 y después tener un descargador tipo 3. No es que yo coloco el tipo 3 y problema resuelto. Yo coloco tipo 2 y problema resuelto. Tengo que tener sí o sí la escala de protección, ¿sí? Así que, de manera muy simple les digo que en el cuadro principal debería haber un descargador tipo 1, en el cuadro secundario, en el de nuestras casas, un descargador tipo 2, porque en el principal hay un tipo 1, y en los enchufes, que así lo requieran, un descargador tipo 3, porque antes está el 2 y antes el 1. La semana que viene, cuando hagamos la charla de descargadores, veremos bien cómo seleccionarlos. ¿Qué pasa si yo no tengo en el principal, o no tengo un tablero principal, o no lo sé porque yo alquilo una casa y no sé qué hay en el tablero principal? ¿Cómo hacer para colocar toda la protección en el 1? Este término que vimos antes, los tipos 1 más 2, por ahí podría ser los que van acá, ¿sí? Bueno, lo veremos bien en la charla de descargadores. ¿Cómo es la coordinación de estos equipos? Bueno, perfecto. Acá, supongamos, tengo mi famosa heladera, quiero hacer la protección de este equipo, quiero hacer toda una instalación eléctrica. Lo primero que vamos a colocar es el diferencial. ¿Por qué colocamos el diferencial? El descargador, perdónenme. El descargador. ¿Por qué colocamos el descargador antes del diferencial? Bueno, porque vamos a proteger el propio diferencial si tenemos una descarga, ¿sí? En algunos sistemas que no son los que estamos estudiando acá, de residenciales, digamos, se pide que esté después del diferencial. Pero olvídense, el descargador se tiene que colocar antes del diferencial. Inmediatamente después vamos a colocar el diferencial, ¿sí? Que lo vamos a dimensionar como dijimos antes, porque la corriente nominal esté por encima de la termomagnética mayor que utilizo en mi tablero. Y después ya, de manera posterior, colocamos la termomagnética que va a proteger al circuito, ¿sí? Esa sería la coordinación para que todo esto funcione bien. Primero el descargador, que me va a proteger ante una descarga atmosférica o un accionamiento de la distribuidora eléctrica. Después el diferencial, que me va a proteger si alguien mete los dedos en el enchufe que estamos viendo ahí. Y después ya la termomagnética, que me va a proteger si yo tengo un cortocircuito, a que el cable que tengo en la instalación eléctrica, que propiamente va a la heladera, no se prenda fuego y se me prenda fuego toda la casa. ¿Bien? Por último, dimensionamiento de la instalación. Ahí vemos un tablero. Bueno, ¿cómo vamos a dimensionar toda la instalación? Yo acá hice un ejemplo. Tengo una casa con una aspiradora, un aire acondicionado, una tostadora, un microondas, una licuadora, una plancha. Tengo una bomba de agua que me sube el agua hasta el tanque, una tele de 40 pulgadas. Tengo 2 teles de 40 pulgadas, perdón. Tengo 10 lámparas. Es una casa rara, pero bueno. Tengo un equipo de sonido, tengo un reproductor de DVD, tengo una laptop, una compu, una cafetera, una heladera, una secadora, un ventilador, 2 ventiladores, perdón, y una lavadora, ¿sí? Tengo el consumo de cada cosa, ¿sí? Individualmente. Y lo primero que tenemos que hacer es saber el consumo total, porque del consumo total vamos a poder hacer otros cálculos después, ¿sí? Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es
si no tenemos esto, más o menos dimensionarlo con nuestro cliente y demás, cuáles son las cargas más pesadas, después lo otro lo podemos deducir. Obviamente va a tener una tele, dos, va a tener lámparas, obvio, pero ¿pensás colocar algo más allá de un secarropa, de un lavarropa, alguna carga pesada? No, mirá, más o menos, bueno, perfecto. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es dimensionar el total de potencia que va a usar esta casa. Y si yo multiplico las cantidades por la potencia que usa cada producto, me da que esta casa va a consumir 11.960 vatios, o sea, 12 kilovatios, ¿sí? Ese es el consumo general de la casa. A nuestra casa la vamos a alimentar con una tensión de 230 volts. Entonces, por ley de Ohm, yo puedo calcular la corriente que voy a tener en cada producto, de manera total, ya considerando la cantidad total, ¿sí? Entonces ahí me dice, cada producto, cuál es la corriente que va a poder manejar. Y me da que mi casa va a consumir a pleno uso 52 amperes. Ahí ya me está dando un dimensionamiento de todo. Entonces yo lo primero que diría es, bueno, entonces, según lo que me dijo Cristian, si la corriente es de 52 y las térmicas eran de 40, 50, 63 amperes, pongo una térmica de 63 amperes y todo resuelto. No, a ver, ¿funcionaría todo perfecto? Sí, bueno, pero si yo tengo un mínimo problema en el circuito de la tele del cuarto del nene, me quedé sin luz en toda la casa. Entonces, la clave acá es seccionar, es hacer varios circuitos de manera lógica para que, si yo tengo un problema en la cocina o con el lavarropas, no me quede sin la PlayStation del nene. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es, con una manera lógica, diseñar circuitos. Yo armé unos circuitos acá, armé 4 circuitos. Un circuito de 16 amperes, otro circuito de 10, otro circuito de 10 y otro circuito de 20. ¿Cómo los armé? Y más o menos fui tomando las cargas. Por ejemplo, el de aire acondicionado que suma 8 amperes, lo puedo llevar a una térmica de 10 de manera directa. Ahora, por ejemplo, si yo voy a lo que sería una posibilidad de una cocina con lavadero, podría tener en el mismo circuito la secadora de 7 amperes, el refrigerador de 2 amperes, la cafetera de 3, y ahí lo llevaría al circuito de 20. ¿Sí? Entonces, lo voy armando de manera lógica y para que, si yo tengo un problema en un circuito, no se me quede todo sin casa. Y ahí yo armé este circuito con estas corrientes, según las térmicas que voy a manejar, y me da que yo puedo manejar hasta 56 amperes. ¿Estoy por encima de los 52? Sí, perfecto, listo. Estoy encima de los 52, dimensionamiento de térmicas, excelente. Desde ahí yo puedo ya seleccionar el cable. Según lo que dice la norma y lo que pusimos antes de Paraguay, para Argentina es lo mismo, me dice que para una térmica de 16 tengo que usar un cable de 2, para una térmica de 10 tengo que usar un cable de 1,5, para otra térmica de 10 otro cable de 1,5, para la de 20 un cable de 4 milímetros. Y ahí ya sé qué tipo de cable tengo que utilizar. Fíjense que todo va cayendo como una lluvia, donde me va diciendo que desde los productos y los consumos que voy a tener, ya me va diciendo qué térmicas tengo que usar, qué cables y demás. Y después, ¿qué dijimos? Que el diferencial que voy a usar es el inmediatamente mayor a la térmica mayor que estoy utilizando, por lo cual, si yo tengo una térmica de 20 amperes como mayor, el diferencial inmediatamente superior va a ser el de 25 amperes. Entonces yo también ya sé qué diferencial tengo que colocar, ¿sí? Esa es un poquito la manera de dimensionar la instalación y de seleccionar los productos. Lo importante en esto es seccionar. Yo tengo que seccionar. ¿Para qué? Para que tenga las cargas bien distribuidas y que cualquier problema que yo tenga en el circuito 1 no me afecte al circuito 3. ¿Bien? Bueno, eso sería todo lo que es la charla de hoy. Voy a dar unos espacios a las consultas, si es que puedo habilitar los micrófonos. Habilito todos los micrófonos. Están todos pudiendo hablar, gente. Si alguno quiere apagar su micrófono, lo puedo apagar. Primero arranco por Zoom y después paso al Instagram si alguno quiere hacer la consulta. Los escucho, muchachos. ¿Alguno tiene alguna consulta? ¿Jesús? ¿No? ¿Apagaste? No, Jesús. No,
no, ninguna. Bien, perfecto, excelente, te veo ahí, te pongo en mute. Bueno, excelente. Si alguno tiene alguna consulta, tiene que sacar el botoncito del micrófono y desde ahí puede hacerme la consulta que sea. En Instagram, ¿alguno tiene alguna consulta? Acá alguien me está preguntando, si utilizamos un interruptor diferencial, ¿sería la misma secuencia? Doggy, no sé concretamente a qué te referís con la misma secuencia, pero sí, interruptor diferencial, disyuntor es lo mismo. O sea, lo que vamos a utilizar es primero el descargador, después el diferencial, disyuntor o como lo queramos llamar, y después la termomagnética. De esa manera hacemos todo la escalada y digamos, la secuencia de protección. ¿Sí? Espero haberte contestado. ¿Alguna consulta a la gente de Instagram que me quiera hacer? Cualquier cosita. Lo que vamos a hacer es subir el video a las redes y ahí nos hacen las preguntas que sean. Sí, Alejandro, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿Querés hacer una pregunta, Alejandro? De nada, Doy. Espero haberte respondido bien y cualquier cosita a disposición. Bueno, Jesús, levantaste la mano. ¿Querés hacer alguna pregunta? Sí, sí, Ahí está. una consulta. Yo te van a llegar a armar un tablero con descargadores, que sería de Paraguay. Sí. Sí, pues yo suelo ver que acá se lo colocan en el tablero los DPS, que serían los descargadores. Se colocan Sí. tres se lo colocan en el tablero principal nomás sería en el gabinete principal sería. Ya Bien. sea ya en una instalación que sería semi-industrial o una instalación grande. Te traslado tu pregunta, Jesús, a la gente de Instagram que no te puede escuchar. Jesús me está preguntando, y de paso te confirmo si lo que me estás preguntando es esto. Él tiene una instalación en una planta industrial, sería una instalación Sí, grande, y me está preguntando si él puede colocar los tres descargadores en el tablero principal. ¿Es correcto esto, Jesús, lo que me estás preguntando? sí, eso sería. Pues así yo Bien. suelo ver que se suele hacer la mayoría de las instalaciones aquí, que sería en un Bien. solo tablero se instalan El tipo 1, tipo 2 y tipo 3 en el serían mismo. cuatro descargadores, que serían uno por cada fase. Bien. A ver, Jesús, si Sí. acá lo importante son varias cosas que lo vamos a ver en el curso la semana que viene. Ah, Pero ya. acá lo que tenés que tener en cuenta es que yo voy a hacer la descarga y el descargador me va a dejar pasar a la línea lo que el valor UP ahí informamos que deja pasar. En Sí, el caso del ejemplo que vimos ahí es 1200 volt. sí, Pero el propio cable que vos estás llevando después hasta la carga, y en una planta industrial puede ser de 10, 15, 20 metros, hace que esos 1200 volt que vos hiciste que bajen, lo autoinduzca y termine siendo 2500 volt al final del cable, que es claro. donde va a estar tu tablero con tu PDC o tu variador de velocidad y demás. Entonces, lo que recomienda la norma y los fabricantes es que vos coloques el descargador, sobre todo el último, lo más cerca posible de la carga a proteger que puedas. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos haces una sola protección en el tablero principal y tiraste un cable de 40 metros hasta el tablero secundario de la máquina de, por ejemplo, de inyección o lo que sea, hiciste la protección hace 50 metros atrás, pero todo lo que te llevó a la máquina de inyección se perdió y volvió a subir todo, y te quema todo. Entonces, lo correcto sería que vos hagas una protección tipo 1 en el tablero principal, y después hagas una protección tipo 2, y si necesitas tipo 3, en el tablero secundario al lado de la máquina. ¿Me explico? Ya. Sí, sí, entiendo, perfecto. Si vos no tenés la posibilidad o no tenés la necesidad y lo único que querés proteger es esa máquina, el resto la verdad que al productor no le importa, o son máquinas muy viejas que no tienen mucha electrónica, pero esa máquina es nueva, bueno, entonces no pongas nada en el tablero principal y ponés la protección 1 más 2 directamente en el tablero de esa máquina que estás tratando de proteger. Ya, ¿Bien? perfecto, perfecto. Bien, Jesús. Muchas Igualmente gracias. la semana que viene vamos a tener la charla de descargadores, ahí vamos a hablar de esto y mucho más. Ok, estaré atento. Bien. ¿Alguna duda más, gente de Instagram, gente de Zoom? ¿No? Bueno,
Les agradezco muchísimo por esta primera charla que hicimos en esta secuencia de coronavirus. Llamémosla. Alejandro. A ver. Podés hablar, ¿eh? Bueno. Sí, obvio, arreglos de electricidad, lo vamos a subir a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube, y lo van a poder ver todos los que necesiten, ¿sí? No, por favor, gracias. Fue la primera charla que tuvimos acá en lo que respecta a Electroman, te repito, en nuestro canal de YouTube. Podés buscar en YouTube FMF Electric o podés ver los links en nuestro perfil de Instagram y ahí vas a ver que está el envío a nuestro canal de YouTube donde va a estar esta charla y demás. Lo que te iba a decir es, perdón, acá hay un chat que yo me estoy perdiendo. Tomás, ¿hay diferencia para la sobretensión transitoria y permanente? Es decir, ¿se usa distintos descargadores para estas sobretensiones? Tomás, te respondo, son dos tipos de curva totalmente diferentes. La transitoria es la curva que el descargador puede ver, y la permanente no es el adecuado. A ver, tenés que atacar este problema de dos lugares diferentes. La transitoria es un tipo de curva que se denomina, puede ser 8/20 o 10/350. Esto lo podemos ver en la charla de descargadores que vamos a hacer. Pero para que te quede claro el tipo de curva que estamos hablando. ¿Qué significa 8/20? En 8 microsegundos tenés el 100% de toda la energía en tu circuito. Y en 20 microsegundos baja el 50%. O sea, es una cosa increíble y muy rápida. En cambio, la permanente se da en un lapso de tiempo mucho más largo. Cuando vos, aquí en Argentina pasa mucho en nuestros países, que tenés talleres al lado de casas, o talleres de gente que fabrican cosas y demás, y ves que, la luz bajó y vuelve a subir. Ese tipo de sobretensión o subtensión que puede pasar, la protege el monitor de tensión, que es un equipo que vos regulás que por arriba de los 250 volt o por debajo de los 200 volt, el equipo me abra el circuito y no se me queme la heladera o la tele o lo que sea. Es un tipo de curva totalmente diferente a esta que estamos hablando, que es muy rápida y que ese monitor de tensión no vería nunca, por lo cual ahí necesitas el descargador. ¿Está claro, Tomás? Uy, te saqué. Perfecto, excelente. ¿Cualquier cosita? No, por favor, gracias a vos. Muchas gracias, Arreglos de Electricidad, por los halagos en transmitir conocimientos. Bueno, gente, de vuelta, esto lo vamos a subir a las redes, a nuestro canal de YouTube, y va a estar ahí permanente. Y los invito ya, mañana vamos a estar subiendo el link para nuestra próxima charla de la semana que viene, que va a ser de descargadores. Es una excelente charla, yo lo pongo como nivel 3, porque tiene ciertos conceptos eléctricos un poquito más complejos, pero uno siempre está predispuesto a aclarar lo que sea necesario. Muchas gracias a todos, y bueno, terminamos acá con este curso. Gracias,